sea la semilla sembrada en mi corazón, que dé fruto al 30, al 40, al 50, al 100 por uno. En el nombre de Jesús, toda distracción, toda contención, toda oposición que se levanta en contra del conocimiento de Dios es derribado, es atado, es destruido en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo como predicador de tu palabra, ato mi mente, mis palabras, lo que expreso a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra, y que sea la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo alaban? Denle más fuerte ese aplauso. Amén. Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Y quiero que vayamos a la palabra, quiero pedir el favor que vayamos a la palabra. Voy a tocar un tema que he titulado Humillarnos, la clave, orgullo, el clavo. Diga al que está a su lado, humillarnos, la clave, orgullo, el clavo. Diga al que está a su otro lado, humillarnos, la clave, orgullo, el clavo. La clave y el clavo, vea. Vayamos a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Diga conmigo, humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, leámoslo todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Humillarnos, la clave, orgullo, ¿el qué? El clavo. Pedro está aquí hablando a las iglesias de las 5 provincias romanas que se encontraban en la Asia Menor, y está dando consejos a las iglesias. Y cuando usted lee, por ejemplo, iniciando el capítulo 5, Pedro le habla a los pastores, le habla a los siervos de Dios y les dice que sirvan a Dios no por ganancia deshonesta, que sirvan a Dios no por un interés indebido, que sirvan a Dios no por hacerse grandes, famosos o conocidos a ellos mismos, sino para edificar al pueblo y glorificar al nombre de Dios. Y continúa diciendo que cuando venga Cristo, el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible, la corona de gloria que es en Cristo Jesús. Pero posteriormente que le habla a los pastores y a los líderes, le habla a la iglesia. Y puntualmente, como lo leímos, le habla a los jóvenes que se sometan a los ancianos y que todos se sometan entre ellos. Pero también le habla a la iglesia acerca de humillarse delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque humillarse es la clave, el orgullo es el ¿qué? El clavo. Y entonces le habla a la iglesia de humillarse. Pedro escribió esto en el año 60 después de Cristo. Y le habla a una iglesia que se le acercaba la persecución, que se le acercaba el proceso, que iban a pasar por dificultades. Los primeros 3 siglos de la era cristiana no fueron fáciles. La Biblia nos muestra, pero no solo la Biblia, sino también los historiadores nos muestran que muchos cristianos murieron por la causa de Cristo.
Todos los discípulos murieron por la causa de Cristo. Solo Juan murió de muerte natural, los demás murieron por la causa, es decir, murieron por la mano del poder, porque pensaban en Cristo, porque su vida era Cristo. Y muchos murieron, algunos en el Coliseo romano, otros perseguidos, en fin. Pero miren que Dios utilizó esa circunstancia para que el evangelio se esparciera por todas las naciones conocidas o por el mundo conocido. Esas circunstancias también sirvieron y los historiadores narran que la sangre de los cristianos literalmente era semilla para otros cristianos. Entre más mataban cristianos, más cristianos aparecían. Y aparecían. Y empieza a predicarse todo, empieza a predicarse el evangelio y empieza a crecer la iglesia. Y a esa iglesia que se le acercaba la persecución, Pedro les dice: humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque la humildad es la clave y el orgullo es el clavo. Y lo primero que tengo que decir acerca de esto, como lo acabo de decir, es que el humillarse fue la clave en la Biblia, y por el contrario, el orgullo fue el clavo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es quebrantarse, es dejar de depender de ti para comenzar a depender de Dios. Es poner tu voluntad a la disposición de Dios. Es decir, es no hacer tu santa voluntad. Si puedes poner el punto 1 aquí. Es no hacer tu santa voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Es poner tu voluntad a su disposición. Es reconocer que no somos nada sin Él. ¿Cuántos podemos reconocer que no somos nada sin Él? Es reconocer que nuestra existencia es absolutamente miserable si Él no está con nosotros. Y también la humildad, o la humillación en este caso, es cuando nos importa más la posición de Dios que nuestra posición. Es cuando nos importa más que Él sea glorificado y que nosotros menguemos, como dice la Biblia. Que Él crezca y que nosotros ¿qué? Menguemos. Porque la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que puede asombrar o agradar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que puede agradar o asombrar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que puede agradarlo? ¿Tu diezmo? Él es el creador del universo, creó todo lo que hay. Creó los cielos, creó las estrellas, creó la expansión del universo, creó las galaxias, creó la tierra, creó la naturaleza, creó los recursos naturales. ¿Qué puede asombrar, qué puede agradar a Dios? ¿Tu diezmo? ¿Tu ofrenda? ¿Tu servicio talentoso? ¿Tu capacidad? Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al Dios más grande, o el único Dios mejor, al poderoso, al eterno, al más grande de los grandes, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le complace, es un corazón humillado. Es un corazón quebrantado. Es un corazón que se rinde delante de Él. Y mire, la Biblia nos muestra a hombres, a mujeres, a ciudades incluso, que fueron muy pecadores, que fueron muy pecadoras, pero que se humillaron. Escuche esto: se humillaron y Dios los perdonó. Eran grandemente pecadores y venía el juicio inminente, pero la humillación hizo que Dios detuviera el juicio, detuviera la destrucción, detuviera lo malo que venía. ¿Sabe por qué? Porque la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Y vamos a mirarlo. Mire, primer ejemplo, Nínive. Dice la Biblia que los ninivitas eran tan malos, tan perversos, que venía juicio contra ellos. Y Dios envió a Jonás, Ana María, Dios envió a Jonás a predicarle a los ninivitas. Y entonces Jonás, después del proceso, fue y les predicó y les dijo: en 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Y esa fue toda la predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Mire, escuche esto. Los ninivitas no eran los más entendidos en la palabra. Los ninivitas no eran los grandes conocedores de Dios. Los ninivitas no eran los más versados en Dios. Pero esa palabra por el Espíritu Santo tocó sus corazones. Y ellos, ignorantes y todo, empezaron a humillarse. Dice la Biblia que empezaron a ayunar los ancianos, los niños, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los hombres, los que estaban en el poder, los pobres, la clase media y hasta los animales se humillaron delante de Dios y ayunaron. Y dice la Biblia que Dios los perdonó. Dios los perdonó. Y esto le dio esta piedra al hombre de Dios. Estaba en un proceso, ¿no? Jonás era complicado. Eran ungidos, pero era complicado. Y Dios los perdonó. ¿Sabe por qué los perdonó? Porque la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Pero también David, después de que es confrontado por su pecado, cuando el profeta Natán lo confronta, lo que venía a causa de su pecado era lo mismo que él había dicho cuando gritó: ese hombre debe morir. Lo que venía para David era ¿qué? La muerte. Pero cuando fue confrontado con su pecado, lo que hizo David fue que se humilló, ayunó, se postró, se enlutó. ¿Y sabe qué provocó eso? Que Dios detuvo el juicio. Sí, llegó violencia a su casa, vinieron consecuencias, pero lo que venía para David era la muerte y la separación de él y su generación de gobernar a Judá y a Israel. Es decir que la humillación es la clave, pero por el contrario el orgullo es el ¿qué? Mire, otro ejemplo más denso, por decirlo de una manera: Acab, un hombre pagano. Oiga, mire, qué bendición cuando uno se casa bien, ¿no? Pero imagínese que cuando se casa uno mal, como hizo Acab, se casó con la misma hija del diablo. Así lo asemeja Dios en la Biblia, terrible. Y esta mujer lo llevó a hacer lo malo, a adorar a Baal, como hoy lo ha adorado en los Juegos Olímpicos o como lo hicieron el viernes. Pura adoración a Satanás, a Baal. La gente que no entiende lo que está sucediendo, que es ignorante en la palabra, no entiende. Se proclaman ateos, pero lo que son es satanistas, adorando a Satanás y a Baal y maldiciendo a las naciones. Pero Acab, a raíz de la influencia de su mujer, de su esposa, empezó a adorar a Baal, empezó a perseguir a los sacerdotes de Dios, robó y asesinó a un hombre por una viña. Y hizo lo malo, y venía sobre él el juicio. Escuche esto: venía sobre él el juicio, venía la muerte sobre él. Y dice la Biblia que Elías envió palabra de juicio, y lo que hizo Acab fue que se humilló delante de Dios. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25 al 29. Leámoslo acá, si me lo pueden poner por favor. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25 al 29. Miren lo que dice la Biblia: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Siguiente: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Siguiente: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Amén. Ese es el Dios que tenemos, un Dios misericordioso, un Dios de amor, incluso en el Antiguo Testamento. Había hecho lo malo Acab, era perverso y siguió siendo perverso hasta el fin de sus días. Pero la humillación provocó la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la humillación es la clave
y el orgullo es el clavo. Ezequías, dice la Biblia, que Isaías profetizó su muerte. Y una vez profetiza su muerte, dice la Biblia que Ezequías se humilló. Y como se humilló, Dios habló a Isaías y le dijo: devuélvete. Le había dado el juicio de muerte, pero cuando él se humilló, lo que hizo fue que Dios le dio la orden al mismo Isaías para que se devolviera y le dijera que le daba 15 años más de vida, porque la humillación es la clave. Pero también vemos este poderoso ejemplo de la mujer que derramó el perfume ante Jesús, el alabastro. Esta mujer derramó el perfume, derramó sus lágrimas, no tenía un paño, no tenía el protocolo, tuvo que utilizar su cabello para limpiar los pies del maestro. Y todos la despreciaban, todos veían a la prostituta, todos veían a la repudiada, todos veían a la pecadora, todos veían a la más vil. Pero el Rey de los cielos veía un corazón quebrantado. Porque la humillación es la clave. Pero por el contrario, el orgullo es que el clavo. El clavo. Y la Biblia también nos muestra un ejemplo donde la humillación es el clavo o fue el clavo. Y este fue el ejemplo de Elí, el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes de la casa de Dios. Y lo dice en 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 al 18, donde observamos que Elí y sus hijos, o mejor, los hijos de Elí, hacían lo malo delante de Dios. Fornicaban y adulteraban con las mujeres en el templo, robaban las ofrendas, menospreciaban las ofrendas del Señor y hacían lo malo delante de Dios y delante del pueblo. Y Elí no los estorbaba, no los limitaba, no los sacaba del ejercicio del servicio a Dios. Y esto provocó que viniera juicio a la casa de Elí. Pero mire, vayamos un poquito más allá. Si usted observa 1 Samuel capítulo 2 y 1 Samuel capítulo 3, se dará cuenta que Dios en dos ocasiones le habló a Elí sobre el juicio que venía sobre él, sobre su casa y sobre su descendencia. En 1 Samuel capítulo 2 le habla a través del hombre de Dios. En 1 Samuel capítulo 3 le habla a través de Samuel. Recuerde usted que Dios empieza a llamar a Samuel. Y Samuel pensaba que lo estaba llamando era ¿quién? Elí. Hasta que llegó un momento en el cual Elí se dio cuenta que el que estaba llamando a Dios era Samuel. Pero al revés, el que estaba llamando a Samuel era Dios. Y entonces le dice: cuando te vuelva a llamar, respóndele que es Dios el que te está hablando. Y entonces el texto en 1 Samuel capítulo 3, en los versículos que les acabo de decir, muestra que Dios le habla a Samuel acerca del juicio que viene sobre Elí, sobre la casa de Elí y sobre la descendencia de Elí. Y entonces dice la Biblia que Samuel tenía temor de contarle a Elí lo que Dios le había hablado de él. Pero Elí insistió. ¿Y Samuel qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Samuel? Pues le contó. ¿Y sabe cuál fue la expresión de Elí? No fue la expresión de David que se humilló, se postró. No fue incluso la expresión de Acab. ¿Sabe qué dijo Elí en 1 Samuel capítulo 3 versículo 18? Dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Es decir, fue una expresión de ¿qué? De orgullo. De orgullo. Pues Él es Dios, ¿yo qué puedo hacer? Mire, hay mucha gente, escuche esto, probablemente gente que esté aquí sentada, que alguna vez ha dicho: si me tendré que condenar, pues que me condene. Una expresión de soberbia, de arrogancia, pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Elí tuvo la oportunidad, escuche esto, 2 veces, 2 hombres diferentes de Dios le hablaron que venía juicio para su casa. ¿Por qué no hizo lo que hicieron todos los demás? Que se humillaron, que ayunaron, que se rindieron delante de Dios.
Y la Biblia continúa diciendo que murieron sus hijos, murió su descendencia, murió él. Y como dijo el juicio, su generación no volvió a servir al Señor. Algunos, marginalmente, en ciertos espacios relegados, continuaron el sacerdocio, pero ellos tenían el linaje del sumo sacerdote. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Quiero dejarte algunos versículos para terminar este punto, no la predicación, que nos hablan acerca de humillarnos. Santiago capítulo 4, yo se los voy a leer y ustedes los anotan ahí. Santiago capítulo 4 versículo 6, Santiago capítulo 4 versículo 6, dice la Biblia: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice la Biblia: si se enorgulleciere mi pueblo, si se humillare, es lo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Confesemos esa palabra sobre Colombia y Venezuela. Padre, hoy nos humillamos delante de ti, creyendo que tú traes respuesta a nuestras naciones, Señor, que padecen la misma tiranía, en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice: sino que se despojó. ¿Quién se despojó? ¿Quién se despojó? Jesús, nuestro Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, o tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, aquí hay un principio espiritual. El principio del mundo es que entre más orgullo, más se levanta, más se ensoberbece. Hoy se habla de una comunidad que celebra el orgullo. Y ese es el principio del mundo. Pero la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el principio espiritual dice que el que se humilla, ¿será qué? Pero por el contrario, que el que se exalta, ¿qué pasa con él? Es un principio espiritual. Es una ley espiritual que nos rige a todos. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será ¿qué? Yo te hago una pregunta. Si al mismo Cristo le tocó humillarse, ¿qué te hace pensar que a ti no te toca? O que a mí no me toca. Porque la Biblia dice que porque se humilló, ¿sabe qué pasó con Cristo? Se le dio ¿qué? Un nombre, pero no cualquier nombre, que es sobre ¿qué? Todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Proverbios capítulo 22 versículo 4. Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice la Biblia: riquezas, honra y vida. ¿Para quién son las riquezas, la honra y la vida? Son la remuneración de la humildad y ¿de qué? Vuelvo y lo leo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Lucas capítulo 14 versículo
será enaltecido. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es una de las señales de que alguien, o de que una sociedad, o que una familia, o que una iglesia está cayendo, está muriendo, viene crisis, viene juicio, es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia. ¿Sabe por qué? Porque la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Lo segundo que quiero decir en esta enseñanza, es que logramos la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál? Humillarnos. Logramos la clave esperando en Dios. Dígale al que está a su lado: logramos la clave esperando en Dios. Logramos la clave esperando en Dios. Continuamos con nuestro texto base. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Porque la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Es la primera parte de ese versículo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ya dijimos que humillarnos es la clave. Pero el texto continúa, no se queda ahí. Y dice: y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, logramos la clave esperando en Dios. Si me puedes poner el segundo, Arly. Logramos la clave esperando en Dios. Mira, cuando hablamos que logramos la clave esperando en Dios, hace alusión al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios, dice un dicho popular, es perfecto, pues basado en la Biblia. Y entonces, el problema de nosotros es que todo lo queremos en nuestro ¿qué? Tiempo. Y entonces dice la Biblia: y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Dígale que está a su lado: no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Porque a nosotros nos pasa lo que le pasa a los niños pequeños. Por ejemplo, a Ana María. Ana María, cuando se le dice que vamos a hacer un paseo, pues todos los días habla del paseo. ¿Y qué problema cuando faltan 30 días para el paseo? O 20 días, ¿cierto? Y entonces cuando se sube al carro, dice: paseo, ¿ya? O sea que si ya llegamos al paseo. Entonces a la cuadra de que salimos dice que si el paseo ya. A la cuadra, no, todavía no, falta un poquito. Al kilómetro dice: el paseo ya, es decir, no, todavía no. Entonces faltan 3 horas para llegar al paseo, imagínese usted. Y cada 3 minutos: ya llegamos al paseo. No, toca esperar. Así somos nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él nos exaltará cuando fuere ¿qué? Tiempo. Y hace alusión al tiempo de Dios. Es decir, hace alusión al kairos de Dios. Mire, algo que a mí a veces me ha confrontado mucho es, por ejemplo, ver madres que han orado 30 años por un hijo o por un esposo. Tremendo. Y así uno dice: uy, no, Señor Jesús. Pero mire que la Biblia dice que Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y hay gente que tal vez está diciendo: mire, tengo 70, 80 años. Pero cuando habla del tiempo de Dios, hace alusión al kairos de Dios. Es decir, a ese tiempo de calidad que redime todo el tiempo pasado y Cristo se glorifica en nosotros. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero el texto no termina ahí, continúa hablando. Y dice: y Él los exaltará
cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, pues Él cuida de nosotros. ¿Qué es la ansiedad? Iglesia, ¿qué es la ansiedad? Preocupación, afán por el futuro, temor al futuro, ¿cierto? Impaciencia, dijo alguien por ahí, sí. Es hacia el futuro, no hacia el presente ni al pasado. Ansiedad. Dejando toda ansiedad, ¿cierto? Algunos tal vez están pensando que mañana se vence la cuota del hipotecario y no hay cómo. Y hasta nos enfermamos por eso. Ansiedad. Pero la Biblia dice, dejando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí, cuida de nosotros, cuida de ti. Dejando toda ansiedad. Entonces es importante entender que una de las formas, escuche esto que es muy importante. Acuérdense que le hablé de la distracción hace unos días. No te dejes distraer. Escucha esto. El humillarte, o una de las formas, o uno de los frutos mejor, con los cuales demostramos que estamos humillados, es que empezamos a confiar en Dios. Es decir, es que empezamos a dejar de confiar en nuestras fuerzas para dejar de confiar en Dios. O al revés, mejor. Dejamos de confiar en nuestras fuerzas para empezar a confiar en Dios. Sí, pues la fácil, ¿no? Tarjeta de crédito, Emermédica. Pero mira, hermano, llegan momentos en los cuales ni la tarjeta de crédito, ni el mejor médico, ni el papá, ni la tía solterona con dinero te puede solucionar el problema. Y entonces una de las formas o las demostraciones de que nos estamos humillando delante de Dios es que empezamos a depender de Dios y dejamos de depender de nuestras fuerzas. Dejando toda ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es empezar a entender por la palabra de Dios la revelación de la paternidad de Dios. Empezamos a entender la paternidad de Dios, que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro Padre? Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros. Y dice la Biblia, dejando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de nosotros? Pero empezamos a entender que Él es nuestro Padre. Y dice la Biblia, mira que dice la Biblia, dice que Jesús en el Sermón del Monte, y también la Biblia nos muestra en otras partes, que si nosotros, escucha esto, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten la mano los padres que hay acá. ¿Cuántos padres hay acá? Y madres, ay, pues ay. Si usted y yo nos esmeramos por dar lo mejor a nuestros hijos en nuestras capacidades, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno y que nos ama con amor eterno. Dejando toda ansiedad sobre Él. Dile al que está a tu lado, porque Él cuida de ti. Él cuida de ti y Él te ama. Pero también continúa diciendo en el Sermón del Monte, por ahí en Mateo capítulo 6, Jesús hablando, enseñando a los discípulos y a la comunidad que le oía, habla acerca de las aves de los cielos. ¿Cuántos recuerdan? Y entonces usted ve las aves de los cielos
Y ya no están pensando en la cuota del hipotecario, ¿cierto? Es más, no están pensando en la comida que van a comer. A veces pareciera, no lo puedo comprobar, no lo puedo aseverar, pero pareciera que comen y levantan el pico adorando a Dios y dándole gracias. Porque Dios los alimenta, Dios las alimenta, Dios las sostiene. Pues cuánto más te va a sostener sobre ti, que sopló aliento de vida. Pero no solo sopló aliento de vida, sino que te ha lavado con tu sangre, con su sangre preciosa, y te ha hecho su hijo. Pero también Jesús sigue enseñando acerca de los lirios del campo. Y dice, habla acerca de Salomón. Y Salomón, la Biblia nos enseña que Dios le concedió lo que deseaba, y él le pidió sabiduría. Y esto agradó a Dios. Esto le plació a Dios. Lo conmovió tanto que lo llenó de riquezas. Y muestra el relato bíblico que los reyes de las naciones iban a Jerusalén y se maravillaban con la sabiduría de Salomón. Y era tan grande la sabiduría que esta gente le entregaba oro, le entregaba madera, le entregaba riquezas. Y la gloria de Israel fue tan grande. Creo que fue la época de la mayor gloria desde el punto de vista gubernamental, económico, político de Israel. Es decir, fue una época gloriosa, humanamente hablando. Pero dice la Biblia que Dios sostiene a los lirios del campo, y ni aún Salomón se vistió con toda su gloria. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Dice la Biblia, deja toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida ¿de quién? De ti. Padre, levanta sus manos al cielo y dígale: Padre, gracias, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que bendices, tú eres el que da, Señor. Dejo toda ansiedad, Padre, me humillo delante de ti, Señor, Padre, y dejo toda ansiedad, oh Dios del cielo, porque tú eres el que tienes cuidado de mí, Señor. Mira lo que dice el Salmo capítulo 133, versículo 5. Vayamos a la Biblia. Salmo capítulo 133, versículo 5. Yo lo estaba leyendo aquí en mi versión. Yo leo esta versión todos los días, que es la nueva versión de la nueva Biblia de las Américas. Y en el título no es inspirado por Dios, lo pusieron los que lo compilaron. Pero en el título de esta versión habla de la gracia que Dios da al humilde. En la Reina Valera habla de la gracia que Dios da al pobre. Pero lo que dice el texto en el Salmo capítulo 133, versículo 5 en adelante, dice la Biblia: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Mira lo que dice este texto tan bonito. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el Dios bondadoso que tenemos, que levanta al humilde, que se humilla delante de Él y lo pone en los príncipes, a cenar con los príncipes de su pueblo. Deja toda ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dejando toda ansiedad sobre Él, pues Él cuida de nosotros. La tercera cosa que quiero decir sobre lo que estamos hablando es que parte de humillarnos, escucha esto, parte de humillarnos es no ignorar las maquinaciones del diablo. Parte de humillarnos es no ignorar las maquinaciones del diablo. Dice la Biblia: sed sobrios y velad. ¿Cómo dice? Sed sobrios y velad. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de vuestro Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dejando toda ansiedad sobre Él, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando ¿a qué?
Parte de humillarnos es no ignorar que Satanás, número uno, es nuestro adversario. Número dos, dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso le dice, sea sobrio, vele. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. También, como lo veíamos hace unas semanas, dice la Biblia que el ladrón, hablando de Satanás, vino para matar, hurtar y destruir. Y por eso quiero que en este momento vayamos a la Biblia, a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10, que es un texto paralelo. Santiago está hablando con el mismo enfoque que Pedro lo hace aquí en Primera de Pedro capítulo 5. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice la Biblia. Versículo 3, ¿qué dice? Pedís y no recibís. Hay unos que no piden, hay otros que piden y no reciben. ¿Y por qué no reciben? Dice, porque pedís ¿qué? ¿Y qué es pedir mal? Dice ahí, para gastar en vuestros deleites. Cuando usted pida algo, pida: Señor, dame esto para glorificarte, dame esto para extender tu reino, dame esto para hacer tu voluntad. Porque muchas de las oraciones no contestadas es porque pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? En vuestra carne. Y lo que dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Continúa diciendo: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? Versículo 5: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora leamos todo desde el versículo 6. Miren lo que dice la Biblia: pero Él da mayor gracia. Diga conmigo: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque la humillación es la clave y el orgullo es el ¿qué? El clavo. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, leámoslo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta ¿en qué? Diga: humillación. Y vuestro gozo en tristeza. Y mire lo que dice: humillaos delante del Señor y Él los... Amén. Mira, tiene el mismo enfoque. Habla de humillarnos delante de Dios y Él ¿qué? Pero mira lo que dice aquí, donde dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Pero continúa diciendo el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Mira, Pedro dice que seamos sobrios y ¿qué? Y velemos. Porque nuestro adversario el diablo está como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Eso dice. Pero ahora Santiago habla que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a qué? Y continúa diciendo: someteos a Dios. ¿Qué dice? Diga conmigo: humillación. Y continúa diciendo: resistid ¿a qué? Al diablo. Diga conmigo: humillación. Y Él huirá de vosotros. Sed sobrios y velar significa
humillarnos delante de Dios. Porque ¿sabe qué hace la humillación delante de Dios? Hace que Satanás salga corriendo, salga huyendo, sea dispersado, porque Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Y el que se humilla delante de Dios genera que Satanás huya de nosotros. Pero es importante entender que debemos ser sobrios y velad, como lo veíamos hace unas semanas que predicaba, para que Satanás no gane ventaja en nosotros. Mire que este texto de Juan que acabamos de leer, perdón, de Santiago que acabamos de leer, es un texto que se narra en un contexto de humillación. Es un texto que habla también de los pleitos, de los celos, de los conflictos en los hermanos, donde Dios nos habla que debemos que humillarnos. Cuarta cosa para terminar, que les quiero decir de esta enseñanza, y es que para lograr la clave, ¿cuál es la clave? Para lograr la clave debemos entender que tenemos que sufrir. Alguien dijo por ahí, ay, íbamos tan bien. Mira, para lograr la clave debemos entender que tenemos que sufrir. Mire, yo quiero decirle con todo el amor, con temor de Dios, sometido a mis autoridades aquí presentes, que yo a usted no lo quiero maldecir. Yo no le estoy hablando de eso. Que el Señor me guarde. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Yo no lo estoy maldiciendo. Pero lo que le estoy diciendo es que nos toca sufrir. Hace muchos años, hace ya varios años, como 10 años, una vez hicimos un viaje con mis papás que nos costó dinero. Íbamos a una conferencia, a una predicación, nos iban a ministrar. Y uno invierte en tiquetes, en hoteles, en el costo de la conferencia. Y entonces cuando llegamos, pasa una hermanita, una misionera en el África, una americana bajita, bonita, ojos claros, muy humilde, toda linda, con un tono tierno. Y lo primero que dice cuando coge el micrófono, dice, Jesús los quiere matar. Cuando ella dijo eso, yo dije, pero yo pagué toda esa plata. Bueno, no la pagaron mis papás. Para que nos dijeran que nos querían matar. No, pues eso no. Ahora, ella lo que estaba diciendo era que Él quería que muriéramos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestras intenciones. No malinterprete, hágame el favor. Pero eso es lo que está diciendo el texto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Pero después dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Bueno, en la Reina Valera dice diferente, dice, y después de que hayan padecido, creo que dice. Yo lo leí aquí en las Américas. Y después de que hayan padecido un poco de tiempo. Mira, yo te quiero decir algo. Si el mismo Jesús le tocó sufrir, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí no nos toca? Ahora yo te quiero decir algo. Esto a veces no gusta, sobre todo en este tiempo no gusta predicar estas cosas. Pero hay procesos que Dios hace con nosotros que duelen. Ahora, yo también te quiero decir algo. Y es que hay un texto poderoso que todos no lo sabemos porque lo leemos una vez al mes cuando hacemos la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, no recuerdo cuál es el versículo, pero dice la Biblia, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Es decir, hay unos que les va a tocar sufrir más que otros. Y algo que te puede hacer que sufras menos. Porque en este contexto el apóstol Pablo está hablando de los que tomaban la cena indignamente. Que algunos estaban enfermos y debilitados por tomar la cena del Señor indignamente. Pero dice él, un principio poderoso, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Eso fue lo que pasó con David, con Nínive, con Acab, con Ezequías. Examinarse es una característica de la humillación, de un corazón humilde.
de un corazón quebrantado. Y eso puede hacer que la prueba sea menor, menos dolorosa. Pero el texto de Pedro es claro en decir, y después de que hayas padecido un poco de tiempo. Y es que en este contexto el sufrimiento tiene un porqué, tiene un propósito, tiene un objetivo, porque sabes, mira, hay gente tan dura, o a veces somos tan duros, que no hay una forma diferente para que nos humillemos y cambiemos que el quebrantamiento. ¿Sabes por qué? Porque para el orgullo, el quebrantamiento. Hay cosas que nosotros no cambiamos. Tal vez las cambiaríamos si nos examinásemos a nosotros mismos y evitaríamos el juicio. Pero lamentablemente, la naturaleza humana es tan indómita, es tan dura, es tan terca, que solo con sufrimiento o quebrantamiento hay humillación y entendimiento. Pero como la predicación del evangelio es la predicación de las buenas nuevas, Pedro continúa diciendo que el objetivo de ese sufrimiento, dice la Biblia, ¿por qué no ponemos el texto ahí? Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, eso es como 1 Pedro capítulo 5, creo que el versículo 10, el 9, perdón. Dice, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro capítulo 5, creo que es el 8 entonces. Entonces, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de padecer un poco de tiempo? Dice, Él mismo os perfeccione. ¿Sabes cuál es el propósito del quebranto? Que seamos ¿qué? Perfeccionados. Dice, os perfeccione. Os afirme. El propósito del quebrantamiento es la afirmación. Os fortalezca y establezca. Mira, eso es como el pan. Hoy nos dicen mucho que el pan es un ultraprocesado, ¿cierto? ¿Es procesado o ultraprocesado? Creo que ultraprocesado. A ver, los médicos, ¿qué me dicen? Ultraprocesado, vea. ¿Qué significa que es ultraprocesado? Que tiene muchos ¿qué? Procesos. ¿A cuánto les gusta el pan? Y a los que no, mentirosos, ¿ah? Tan saludables, ¿ah? ¿Usted ha escuchado la frase que se vende más que pan caliente? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Cierto? Y cuando se está acercando la hora, vea ya, están pensando en la empanadita, en el pancito, y empieza a oler a rico, ¿cierto? Y entonces el olor a pan caliente hace que la gente que compre. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto esos bultos de harina en las panaderías? ¿Qué pasa si usted agarra una cuchara y coge una cucharada de harina de trigo y se la echa a la boca? ¿Usted lo haría? No, ¿sabe rico o sabe feo? Pero ¿qué necesitamos para tener un pan? Toca echarle agua, toca echarle mantequilla, le echan levadura para ganar más dinero, ¿no? Y eso es lo que hace daño. Bueno, en fin, después lo pasan por una batidora y después creo que por una cilindradora. Después hacen la horma, después lo pasan por el fuego. Santo Dios. Ay, Jesús. Con altos grados de temperatura. Y entonces también se cose y empieza a expedir un olor agradable que hace que la gente lo compre. Pero necesito un proceso, porque el proceso de Dios lo que busca en nosotros es que seamos
perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Sabe para qué? Para que Cristo sea glorificado en nosotros. Es lo que sigue el otro versículo. El 11. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él quiere perfeccionarnos, afirmarnos, edificarnos, fortalecernos y establecernos para que Cristo sea glorificado en nosotros. Por eso, hermano, nunca se nos olvide que la humillación es la clave y el orgullo es el clavo. Pongámonos en pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y adore a Dios, adore a Dios. Dígale: Padre, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Darle, si me ayuda, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está, levante sus manos al cielo y adórelo, adórelo, adórele. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Oh, y te adoramos, aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Aleluya, aleluya. Adórale ahí. Humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó de jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, no fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Oh Dios del cielo, nos humillamos delante de ti, oh Dios del cielo.
Oh Dios del cielo, nos rendimos delante de ti, oh Dios. Oh aleluya, mi alma te alaba. Oh aleluya, mi alma te alaba, oh Dios. Trae un manto de tu gloria, de rendición, de humillación en tu casa, aleluya. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, aleluya. Levanta tus manos al cielo y empieza a adorarle. Postres de la iglesia, alabe a Cristo, aleluya. Hoy nos humillamos, nos rendimos, nos postramos delante del único Dios, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Yo quiero invitar a la iglesia que se postre y se humille delante de Dios, aleluya. Humillémonos, digamos, Padre, oh Dios del cielo, clamamos por tu misericordia. Clamamos por tu misericordia. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ten misericordia de esta iglesia. Nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos delante de ti, oh Dios del cielo. Ten misericordia, Padre, de este país que te necesita. Ten misericordia de Venezuela, oh Dios del cielo. Ten misericordia de las naciones que son ciegas y deshonran tu nombre, blasfeman tu nombre, ofenden tu nombre, aleluya. Padre, perdona nuestro pecado, Dios del cielo. Perdona nuestro pecado, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra soberbia, perdona nuestra altivez de espíritu, oh Dios del cielo. Hoy nos rendimos, nos humillamos. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia, por nuestra dureza de corazón. Cómo tratamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, Padre, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio puro, un evangelio que te agrada, un evangelio que te honra. Diga conmigo, Padre, perdona nuestros pecados. Diga conmigo, abra su boca. Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Abra su boca, dígale, Padre, perdóname. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona la arrogancia. Perdona el orgullo, perdona la soberbia. Perdóname, Señor Jesús, perdóname, oh Dios. Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Levántese clamor en esta mañana. Vamos, iglesia, levántase clamor, levántase clamor, levántase clamor, levántase clamor, levántase clamor, levántase clamor, aleluya. Adoremos a Dios ahí donde estamos, adoremos. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Darle enfoque acá, por favor. Oh, gloria a Dios, Padre. Sígase clamor ahí, no pare, clame a Dios. Yeshua, nuestro Salvador. Hoy como iglesia nos humillamos, Señor. Hoy como iglesia nos rendimos, Señor. Hoy como iglesia clamamos, oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia.
Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia de esta nación que te necesita. Ten misericordia de esta nación que no te da la gloria. Ten misericordia de esta nación que no te da la honra, Padre bueno. Aleluya. Somos tu pueblo y te amamos, Señor. Y nos duele cuando ofenden tu nombre, oh Dios. Ten misericordia, aleluya. Ten misericordia, aleluya. Levanta un avivamiento, Señor. Y la semilla que el hombre sembró en corrupción, en blasfemia, en burla, en maldición, como dice tu palabra, donde abundó el pecado, la maldad, la podredumbre, sobreabunde la gracia de Dios, sobreabunde la gloria de Dios. Yo clamo, Señor, que la Francia revolucionaria, que desde 1789 se constituyó como laica, aconfesional y radicalmente fanática del secularismo, Señor, se levante un avivamiento, Señor, y que las nuevas generaciones de franceses glorifiquen tu nombre, honren tu nombre, vivan para ti. Y se levante un grande avivamiento, oh Dios del cielo, que sacuda los cimientos de esta sociedad. Esta cultura occidental, Señor, que abandonó la gracia, abandonó la piedad, abandonó la santidad, abandonó el temor de Dios. Ten misericordia y creemos, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda la presencia de Dios, sobreabunda la misericordia de Dios. Aleluya. Oh santo, 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 nos humillamos, Señor. Así como Cristo se humilló y se rindió y fue la semilla de miles, hoy nos humillamos, nos rendimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra familia, oh Dios, de la iglesia, de Bogotá, de Colombia, de Sudamérica, del continente americano y de la humanidad entera, oh Dios del cielo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, a Jesús y al Padre, en el nombre de Jesús. Adoremos a Dios, póngase en pie, adore a Dios, adore a Dios. Oh, aleluya. Conocer a Jesús. Oh, santo, santo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer